Hola, soy Rosana Colors y en este vídeo verás el proceso que puedes seguir para dibujar un árbol en acuarela. En concreto, vamos a dibujar esta morera blanca que ves aquí. Vamos a necesitar papel de acuarela en A4, que este es un canso, ¿vale?, de 300 gramos, acuarela en pastillas, como estas que ves aquí, cinta de carrocero, pinceles especiales para acuarela, que en este caso usaremos uno redondo, de un tamaño intermedio tirando a grande, uno plano para algún detalle, otro redondo más pequeño que el anterior, y siempre viene bien tener uno mucho más fino por si queremos tirar alguna línea y tal. Además están estos pinceles con depósito de agua que vienen bien pues para un sketch así general y tal, pero siempre recomiendo los otros antes que este. Un botecito de cristal para el agua destilada con la que vamos a diluir la acuarela y, por último, teniendo en cuenta que si resulta costoso encajar o desarrollar el dibujo del árbol que vas a representar, no viene nada mal tener una plantilla con la que te vas a ayudar para calcar el dibujo en el papel mediante una hoja de calco. Vale, yo ya tengo dibujado el árbol, pero para las letras, por ejemplo, pues me viene súper bien la plantilla, porque así me aseguro que queden centradas, limpias y mucho más rápido. La hoja de calco funciona de la siguiente manera: una de las caras está recubierta con un carbón o tinta negra, y esa es la que tienes que poner encima del papel al que queremos transferir el dibujo. Utiliza cinta para evitar movimientos indeseados. Ahora pondríamos encima nuestra plantilla, pilla la cinta de carrocero de nuevo, te la pegas antes en la ropa pues para quitarle un poco de pega y evitar que el papel se rasgue cuando la quites más adelante, y asegúrate de que está bien sujeta y eso. Bueno, ahora pilla el lápiz y repasa la zona que quieras traspasar al papel de acuarela. Bueno, como sabes, yo ya tengo el árbol marcado, así que me voy a centrar solamente en las letras. Cuando termines, ve preparando el material, el agua, tal, pero antes de empezar te pido que observes una cosa. En la plantilla tenemos la silueta del árbol básicamente y algunas zonas señaladas con un rayado. Esto es una guía esquema para que veas que existen dos zonas claras de luces y de sombras. Os pongo aquí la fotografía que estoy usando como referencia para que entendáis un poco el esquema, ¿no? Estas son las zonas oscuras que irán con tonos verdes muy intensos y poco aguados, y el resto con verdes mucho más luminosos y con más agua. Vamos a empezar a pintar las zonas más luminosas. Humedecemos bien el pincel para ir deshaciendo la pastilla y llevar los colores a la paleta de mezclas. Aquí buscamos un tono verde con bastante amarillo, que sea luminoso y con mucha cantidad de agua, sobre todo en esta primera capa. Lo que viene también de lujo es tener un cachito del mismo papel que estamos trabajando para valorar si nos interesa o no las mezclas antes de ponerlas sobre el dibujo. Vale, a mí este color me gusta, con el que voy, ¿sabes? El truco está en ir dando toques suaves y jugar con la propia forma del pincel, que como te habrás fijado he escogido el redondo, más grueso para esta parte, ya que aparte de que me permite abarcar más espacio, ¿vale?, aguanta más cantidad de agua que uno fino. Además, las primeras manchas, cuanto más grandes sean, mejor. Pero no olvides ir dando textura a base de pequeños toques sueltos siguiendo el dibujo del árbol. Las zonas que van en sombra no las vamos a cubrir aún. Solo vamos a trabajar las zonas que están más bañadas por la luz, ¿vale?, más luminosas. Una vez tengamos eso hecho, vamos a crear un tono de verde intermedio. Normalmente para oscurecer un tono siempre utilizamos el complementario. Yo en este caso voy a probar con estos rojos para ver cómo responde. Cuando lo tengamos vamos a intentar reducir también la cantidad de agua y vamos a ir creando con la misma textura que antes mediante toques y jugando con la forma del pincel más textura de hojas en las zonas tanto de sombra y en algunas partes incluso por encima de la capa que acabamos de dar antes, ¿vale? La historia es que vaya generándose toda esa mancha pero con esta cierta textura. Vamos a dejar unos minutos para que todo esto seque y podamos superponer otra capa para que se superponga. Mientras tanto vamos a trabajar el tronco del árbol y el suelo, así que limpiamos bien el pincel y pillamos el redondo fino. Creamos un marrón acorde al tipo de corteza del árbol y pintamos el tronco, ¿vale? Así, con este tipo de pinceladas. Ahora, con el pincel plano hacemos trazos rectilíneos para simular la planitud del suelo donde se encuentra este árbol. El tono, si te fijas, es un verde con bastante amarillo, muy luminoso. Si humedecemos el pincel un poco más y lo pasamos de esta manera, haremos que los bordes se desvanezcan suavemente para que no haya un corte directo con el papel, ¿vale? Podemos hacer así como una especie de difuminado. Y mira lo que me acaba de pasar. Esto
me ha ocurrido porque se me ha pasado por completo sujetar el papel con cinta. Así que si tú tampoco te habías dado cuenta, no lo retrases más y pega un poco de cinta para sujetar el papel. Con esta será suficiente. ¡Hala! Ya no se mueve. Ahora vamos a representar la sombra del árbol. Tampoco hace falta insistir mucho. Con un par de pinceladas sutiles bastará. Ahora que posiblemente las capas de verde ya estén secas, y si no, puedes dejarlas secar un poquito más, eso ya como veas, porque ahora vamos a pasar a los tonos más oscuros, que son las zonas en sombra, y hay que procurar que no se mezclen entre sí. Por eso vamos a hacerlo con el pincel fino y con más pigmento que agua. Vamos a ir posicionando el pincel también con toquecitos, simulando las hojas y aprovechando el rastro y la forma que deja el propio pincel redondo. Poco a poco irá cobrando más detalle y sensación pues así de follaje intenso y poblado. Ya a partir de aquí puedes ir oscureciendo aún más algunas partes si lo consideras oportuno, teniendo en cuenta la referencia que tú estés utilizando. Como toque final terminaríamos las zonas en sombra, que se ven también en el tronco, simulando incluso la textura de la corteza, además de añadir esa misma mezcla más oscura a la zona del suelo. Ahora solo falta repasar con algún rotulador negro calibrado el nombre y tendremos la ilustración de la moneda blanca lista y terminada. Déjala secar y ya está. Si te gustaría ver más vídeos como estos en el canal, házmelo saber a base de likes y comentarios. Gracias, un besito.